Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque nos da fe y también que nos prueba la fe. Ayúdanos a entender cómo es de ser vencedor por la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos hablado de caminar con Cristo, de viajar con Él a la tierra prometida. Hemos visto que es importante recibir un llamado para que haya fe. Hay que dejar la vida vieja y llevar la familia contigo, los fieles, a caminar con uno, porque el viaje tiene pruebas. Ese es el tema de hoy. La fe será probada en el viaje y habrá oposición a la fe. El corazón del hombre no convertido es una prueba y dificultad en el viaje con Cristo. Él, Jesús, Él mismo lo sufrió en su viaje de regresar al cielo. Encontramos en la Biblia mucho de Jesús. Primero, en Lucas capítulo 4, del 28 al 30, encontramos que cuando Jesús comenzó a denunciar quién era en su ciudad de Nazaret, que dijo que esa escritura de Isaías había sido cumplido en su oír, ellos lo querían tirar a una cuesta, matarlo. También en la vida ellos siempre querían atraparlo con palabras, lo querían apedrear. Más tarde sabemos que Judas lo entregó, Pedro le negó. Todos estos fueron pruebas. Hasta que cuando él oró en el jardín de Getsemaní, en Lucas 22, 39 al 44, él sufrió estos dolores hasta sudar como sangre de cada poro. Tan grande fue su deseo de ser fiel y cuánto tenía que resistir en la carne. Si Jesús fue probado, si Jesús fue perseguido, entonces nosotros también. Igual en el viaje de Abraham, buscando la tierra prometida. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17, que él fue probado. Unas veces, en Génesis capítulo 12, versículo 10, él sufrió una prueba de hambre. Salió de donde estaba y fue a Egipto. Y mintió a Faraón acerca de su esposa, que era su hermana. Su fe fue probada. Y difícil es, ¿verdad? En Génesis 16, 1 a 5, él tenía que tener un hijo, pero no tenía la fe suficiente para saber que Sarai en su vejez podía tener. Entonces tuvo un hijo a través de Agar, que fue Ismael. Su fe fue probada. Y fue difícil. Génesis 19, del 15 al 22, Jesús repite el pacto de que que Abraham iba a tener un hijo a través de Sara, hasta que había cambiado los nombres de ellos, de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Igual como nosotros, cuando nosotros nacemos en Cristo, nos da un nuevo nombre como Sara, como ella es la representación de la iglesia. Nosotros también, la iglesia, tenemos un nuevo nombre. Pero aún así, fue difícil para Sara y Abraham de creer la palabra de Dios que iba a tener Sara un bebé, ¿verdad? Un hijo. Ya se rió. Bueno, entonces ya sabemos la prueba más dura para Abraham. Fue en Génesis 22, ¿verdad? Cuando Dios le mandó ofrecer a Isaac. Mis amigos y hermanos, la fe será probada. Igual como Jesús, igual como Abraham. Y también cuando salió Abraham, él fue con su sobrino Lot. Y Lot también, para su viaje a la tierra prometida, también fue probada su fe. Hasta los ángeles llegaron, recuerda, y tuvieron que jalarlos por las manos a él, a su esposa y a sus hijas, porque los yernos le burlaron. También fue difícil para Lot porque él perdió a su mujer, que se convirtió en una estatua de sal. Todo eso fue pruebas. Y Lot tuvo que ser fiel. Hablamos de otro viaje a la tierra prometida, Moisés, ¿no? Que tuvo que salir de Egipto para la tierra prometida. También tuvo que salir de Canaán, por ahí, de la casa de su suegro Jetro,
para volver a Egipto. Pero hablando del viaje de Egipto para la tierra de Canaán, sabemos que en Éxodo capítulo 5, la primera prueba es que Aarón y él fue a decir a Faraón a dejar ir a su pueblo por 3 días al desierto a hacer holocaustos y sacrificios. Y Faraón les mandó a su pueblo a recoger su propia paja y hacer ladrillo al pueblo sin que fueran proveídos la paja. También muchas pruebas, 9 veces Faraón les negó a Moisés y a Aarón, 9 veces seguidos. Qué prueba de la fe, el pueblo no queriendo creer. Y ellos tenían que tener la base de fe concreta, porque Dios les había hablado. Y su fe fue probada. Ya sabemos que la 10ª plaga fue la vencida, ¿no? Entonces salieron allí por la muerte del primogénito. Pero cuando llegaron ellos al Mar Rojo, otra vez la fe fue probada. ¿Cómo iban a cruzar? Estaban atrapados. Pero ahí también la fe tenía la base en la palabra de Dios. Entonces podían vencer las dudas por confiar en la palabra revelada. La presencia de Jesús, Él mismo, el ángel de Jehová, que fue en el pilar, la columna de fuego y de día de nube. Pero eso fue para que ellos no faltaran la fe. Y ya en Éxodo 16 no tenían comida. Millones de personas, no comida. ¿Qué prueba la fe? Y Dios los dio maná cada mañana, 6 días de la semana, para que ellos tuvieran comida. Éxodo 17, ya teniendo comida, pues ya dicen el pueblo, no tenemos agua. ¿Qué prueba? Pero Dios dijo, aquí estoy yo, agua de vida. Saca agua de la roca. Entonces así fue. Ya cuando llegaron al monte de Sinaí, y Dios quería darles la palabra para que ellos tengan como guiarles en camino. Y por ser el profeta Moisés subió, ¿no? 40 días en ayuno para recibir la palabra. Y otra prueba, el pueblo no podía resistir, no tenía fe. Después de ver todo eso, no podía creer que Moisés aún vivía. Entonces mandó a Aarón a hacer un becerro de oro. Esa fe de ellos fue probada. Y no tenía la base en el cielo, sino que en el hombre. Mis hermanos, nunca vamos a tener la suficiente fe si la vista está en el hombre que da la palabra. Tiene que estar en el cielo, de donde viene la palabra, a los profetas y a tu corazón. No confía en la fraqueza de los hombres. Pon la mirada en Dios. Y así fue. También Moisés llegó a bajar viendo el becerro de oro. Ya sabemos, tuvo que volver al monte 40 días más en ayuno para recibir la palabra otra vez del cielo. Moisés fue probado, pero llegó hasta la tierra, aunque no entró por una desobediencia. Pero aprendemos, la fe tuya será probada. Nosotros no somos mejores que Moisés, de Abraham, de Lot, de Jesús. Hay que entender, seremos probados. También en la Biblia, acompañado por el libro Registro de los Nefitas, las palabras de tus ancestros de las Américas, tenemos también historias de la gente que fueron a la tierra prometida aquí en las Américas, dejando Jerusalén. Y ya tenemos la historia de Nefi, que Nefi fue mandado volver a Jerusalén al salir, porque tenía que llevar las láminas de bronce, la palabra de Dios, la historia de los judíos y la genealogía de sus antepasados, para que no mueran en el desierto sin la palabra de Dios. Y no sabía cómo hacerlo. Y cuando fueron a
a pedirlo del el que guardó esa palabra, fueron echados afuera de la casa. Y cuando regresaron ya los 4 hermanos, con las riquezas, todas las riquezas que tenían, para ver si podían conseguir los registros para que usen un rato. Y también fueron echados fuera de la casa y los querían matar. Entonces Lamán y Lemuel golpearon a sus hermanos menores con una barra. ¡Qué prueba la fe! El ángel les paró, pero la fe fue probada. Entonces Nefí se levantó y decidió regresar él solo a traerlos, por fe. Y tuvo que hacer juicio contra el hombre que no quería entregarlos. Igual como Dios hizo juicio sobre Faraón y su pueblo por no querer dejar ir a su pueblo. A veces Dios nos use de hacer juicio. ¿Qué prueba? Moisés levantando la barra, apartando el mar, también con la barra cruzó el mar con la barra y mató toda la gente de Faraón a la mano de Moisés. Vio ellos morir. La fe fue probada. Tenemos que obedecer. Y Nefí también tratando de salir por el desierto con su familia. También sus hermanos no querían, porque no tenían su fe en el cielo, solo en hombres. Y los hermanos de Nefí querían atar y dejar en el desierto de morir. Ellos vieron el padre de sus esposas morir. Ellos sufrieron, lo querían matar a su hermano. Ya también cuando por fin ellos hicieron el barco para que cruzara el mar, cuando no querían escuchar a Nefí, lo ataron otra vez con cuerdas en el barco. Y ellos regresaron 3 días perdidos en la tormenta del mar. La fe fue probada. Una más historia del libro de Registro de los Nefitas es la historia de Alma. Alma fue un sacerdote, pero no fue fiel entre un pueblo inicuo. Y cuando llegó la palabra de Dios a él, su fe fue probada, porque él tenía que negar a todos los demás, tenía que enfrentar al rey, tenía que huir para no estar muerto y matado. Y él fue en secreto enseñando, hasta que por fin 204 almas se bautizaron. Y un poco más, ya llegó a 450 almas en las soledades. Y cuando llegaron al rey con su ejército para matarlos, ellos tenían que huir a las soledades, solos. Su fe probada. Y al rato estando ahí, el Señor los probó de ser esclavos. La gente de la ciudad los encontró, los hizo trabajar como esclavos, pero Dios los bendijo, los hizo tener fuerzas, porque ellos querían alabar y seguir orando a Dios, aún en la esclavitud. Mis hermanos, aprendamos las historias de los antepasados, de Abraham, de Lot, de Moisés, de Jesús el Salvador, de los hermanos Nefí y Alma en el registro de los Nefitas en las Américas. Nosotros no somos diferentes de ellos. Su fe tiene que ser probado. Jeremías 17:10 dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Deja que Dios haga que tu corazón sea puro con fuego y te bendecirá. La palabra de Dios es fiel. Que la honra para tu fe sea en sus manos y Él te sostendrá. Bendito Padre, ayúdanos a entender el valor de creer, y cuando veamos las pruebas, no vacilamos,
sino que seamos fieles, porque tu palabra es fiel. Dios les bendiga, hermanos. Amén.